Señoras y señores, están aquí ya con nosotros el fiscal general de la República, don Francisco Dalanese, y el diputado social cristiano Jorge Eduardo Sánchez. En los periódicos hoy lo ponen de diversas maneras. Diputados bravos con fiscal Dalanese por plan contra mafia, por lo que dijo el fiscal. Desorden y resentimiento frena ley contra el crimen organizado en Comisión de Seguridad Ciudadana en la Asamblea Legislativa. Por ahí andan las críticas, pero nosotros queremos ser muy constructivos. En este momento, ¿cuál es el estado exacto de este proyecto contra el crimen organizado, don Jorge Eduardo? Muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días a todos los costarricenses. La Comisión de Seguridad Ciudadana sesionó ayer por primera vez para ver lo que se llaman las mociones 137, que tiene un proyecto cuando ya llega al primer lugar del plenario legislativo. Sesionó 2 horas. Y en esas 2 horas, en 20 minutos, como se lo aseguré ayer a usted en este programa, se enumeraron las mociones tanto presentadas por este servidor como por don Bienvenido Venegas, y en menos de 20 y algo minutos por decisión de los compañeros de la comisión, pero por una también petición que hice a la comisión, se enumeraron y se votaron negativamente para que entonces ese informe suba. ¿Qué es crimen organizado para partir de ahí? Bueno, el crimen organizado está definido por la Convención de Palermo, y en el texto, en la propuesta de texto sustitutivo de don Bienvenido y de don Jorge Eduardo, se amplía muy convenientemente, y yo estoy de acuerdo en esta ampliación cuando dice: la presente ley se aplicará a procesos penales de delincuencia organizada nacional o transnacional, y se entiende por delincuencia organizada todo grupo delictivo formado por 3 o más personas en forma temporal o permanente para cometer uno o varios delitos. ¿Por qué usted califica esto de light? Mire, se han eliminado cosas que son básicas para la lucha contra el crimen organizado, y si se aprueba el texto sustitutivo será una ley cosmética porque no va a servir para nada. Que se elimina la lista de delitos que estaba contenida en el artículo 3 del proyecto original, violando el dictamen de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, se ha dicho que se ajusta al dictamen de servicios técnicos. En la página 6 del dictamen de servicios técnicos, el último que fue rendido, aquí lo estoy viendo, en enero del 2009, está fresquito, señala que tiene que haber una lista de delitos o se viola el artículo 24 de la Constitución, y simplemente se elimina la lista. Mire, me parece que don Francisco no lo está diciendo correctamente. Me parece que estamos claros en que más bien lo que se hace es una posibilidad de que los delitos sean determinados claramente según lo que el fiscal o los indicios que presente al juez de que es un delito de crimen organizado. ¿Diría usted que esa lista de intervenciones telefónicas es la que es fundamental, don Francisco? Bueno, por ejemplo, matar a los miembros de los supremos poderes, por ejemplo. No sé si no tendrá que ver con terrorismo o con criminalidad organizada. Homicidio a comunicadores, que ya tenemos el caso de Parmenio Medina y otro caso lamentable que quedó impune. Tenemos el homicidio de miembros de la Contraloría, de la Procuraduría, y ahí el tráfico ilícito de armas, el tráfico ilícito de personas, el tráfico de órganos, los delitos de carácter internacional, secuestros, torturas, actos de terrorismo, y yo quisiera que me digan si eso no es crimen organizado. ¿Qué tiene de malo esa lista? ¿Por qué? No, es que esa lista no es toda la lista, es que es mucho más amplia que eso, y abarca de otro tipo de delitos por el tipo de pena que no son delitos de crimen organizado. Entonces, ¿por qué quitar toda la lista? Perdón, pero es que por el tipo de pena, lo quiera don Jorge Eduardo o no lo quiera, con todo respeto, Costa Rica se comprometió en la Convención de Palermo a legislar en ese sentido. Entonces, lo queramos o no lo queramos, ya Costa Rica se comprometió. No, un momentico. Enumere cuántos delitos hay con penas mayores de 4 años. No, yo no sé cuántos, habría que ver. Si tiene que saber. No, porque lo sabe usted, perdón, usted tiene que saber, tiene que saber. Mire, nadie se sabe las leyes de memoria en este país, menos usted. Tiene que saberlo en este sentido, por favor, no estoy diciéndolo peyorativamente. Lo que quiero decir es, hay mucho más delitos con penas de 4 años que no son delitos de crimen organizado. Pero eso lo tenía que pensar Costa Rica antes de suscribir la convención, y no lo pensó y no está suscrita. Pero precisamente eso que usted quiere está contenido en los artículos 1 y 2 del proyecto publicado en la Gaceta. No,
No, no es cierto. Sí, señor, aquí está y se lo voy a leer. No es cierto. Artículo 1 dice: delincuencia organizada es toda asociación estructurada de 3 o más personas de carácter permanente o no, con la finalidad de cometer concertadamente uno o varios delitos graves. O sea, la organización para cometer delitos graves. Artículo 2. Para todo el sistema penal, delito grave es el que dentro de su rango de penas pueda ser sancionado con prisión de 4 años o más. Es decir, tiene que haber una estructura para cometer delitos graves, y la ley dice que delito grave es el que está sancionado con 4 años, que es lo que quiere don Jorge Eduardo. Pero hay otro asunto, digamos, que es bastante complicado con el tema de los capitales emergentes, que son los capitales de estas personas que de la noche a la mañana se hacen ricos, aparecen con yates, carros, viajes, se cambian a barrios muy lujosos, digamos. Y en la propuesta que se está o que se negoció como texto sustitutivo, se dice que solo se puede hacer esta investigación contra personas que estén siendo investigadas por delincuencia organizada. ¿Qué va a pasar con esto? Si a usted o a mí o a don Jorge Eduardo o a cualquiera nos dicen de dónde sacó ese capital, bueno, estoy vinculado a una investigación de crimen organizado. Sí, muy bien, me abstengo de declarar, como dice la Constitución, y se acabó el procedimiento. Entonces, lo que se está legislando va a ser inoperante, porque se están pasando a lo administrativo precisamente para que no haya garantías penales. No va a haber garantías penales porque no va a haber prisión, solo va a haber la incautación del capital emergente ilícito. Nosotros lo que pretendemos es que podamos que existan previamente los indicios para que la Fiscalía demuestre frente a los tribunales de justicia las pruebas que tiene para este tipo de cosas, y sobre todo para que haya de por medio la orden de un juez que permita esta incautación de capitales. Cualquier empresa pública o privada que provea servicios de comunicaciones en el país está obligada a realizar lo necesario para la oportuna y eficaz operación del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones. Es decir, tiene que poner su software, sus líneas. Eso lo planteaba el primer proyecto. Eso es el primer proyecto. Si no lo hace, se le cierra la concesión. Bueno, esto se eliminó. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la consecuencia clara de esto? Si yo estuviera militando en una estructura criminal organizada y me entero que la compañía de teléfonos de doña Amelia Rueda no está enlazada al Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, yo le compro todos los servicios telefónicos a doña Amelia Rueda, porque así no me van a poder intervenir. Pero si hay una cosa, don Jorge Eduardo, que me llama la atención. Aún en el Código Procesal Penal habla de los casos de que no corre el plazo para funcionarios públicos cuando estén en el ejercicio de la función, que podríamos tener el caso de financiamiento del crimen organizado a políticos, a funcionarios públicos, podrían financiar al fiscal general, podrían financiar a jueces, lo que sea, y se elimina del proyecto esta parte, favoreciendo, es decir, a un funcionario público que esté metido en criminalidad organizada y en el peor de los casos protegido por la inmunidad, sigue corriendo el plazo de prescripción en vez de mantenerse sin correr, sin que el tiempo corra mientras se mantenga en esa condición. Eso se eliminó del proyecto. No le veo ningún problema. Me parece a mí que simplemente es un tema material, porque lo que se pretendía más bien era que incluyera todas las del Código Procesal Penal. Pero esta está en el Código Procesal Penal. Por eso le digo, es un tema, no se eliminó. Le estoy diciendo que seguramente es un error material, pero de ninguna manera es la intención. ¿Por qué se eliminó la potestad que se le da al juez en el proyecto original para el levantamiento del secreto bancario? ¿Perdón? Sí, ¿dónde se elimina? A ver. Estaba en el artículo 17 del texto consensuado. Se suprime el primer párrafo que está en el proyecto original, que es el que dice, en el texto original dice: en toda investigación por delincuencia organizada procederá al levantamiento del secreto bancario de los imputados o de personas físicas o jurídicas vinculados a la investigación. La orden será emitida por el juez a requerimiento del Ministerio Público. Y en el artículo 17 del texto consensuado se elimina esto y nada más se deja la obligación de los bancos de retener los capitales cuando tengan sospechas. Puede ser un error y se omitió esa parte, pero es un error de transcripción, porque más bien todo lo contrario. Más bien nosotros estamos teniendo como garantía en todos los temas, en el tema de intervenciones, en el tema de bienes, más bien la orden del juez, todo lo contrario.